Saludos a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidos a este espacio de socialización de un proceso que para nosotros es muy importante. Vamos a estar dialogando sobre la orientación vocacional y lo vamos a ver en perspectiva de cómo ella puede actuar como un factor de protección ante las problemáticas psicosociales de adolescentes y jóvenes dominicanos. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta noche iberoamericana de los y las investigadores, compartiendo nuestra experiencia en estos procesos de reflexión sobre la orientación vocacional y de investigación respecto a cómo esa misma estrategia en el contexto preuniversitario se convierte en un factor de protección frente a distintos riesgos que pueden afectar el momento en que se encuentran los y las estudiantes y el desarrollo posterior de la vida. Hablamos pues de un equipo de investigadores desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Educación y nos complace mucho estar con ustedes en este lugar. Vamos a tener pues como intención poder valorar juntos la estrategia de orientación vocacional como un factor de protección frente a esos riesgos psicosociales que viven adolescentes y jóvenes en el país y queremos proporcionar recomendaciones sobre el desarrollo de procesos de orientación vocacional en el sistema preuniversitario y de ahí tocar algunos elementos que puedan también conducir a ese cómo el mismo proceso de orientación vocacional transita al ámbito universitario. Les comparto quienes estamos con ustedes. Vamos a estar con la maestra Joanny Polanco. Ella es educadora y es investigadora justamente en los procesos de orientación vocacional y en el acompañamiento al desarrollo de proyectos de vida con adolescentes. Ella es técnica docente del Ministerio de Educación de la Dirección de Orientación y Psicología. Bienvenida, Joanny. Un gusto que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Carlos Suero. El doctor Carlos Suero es psicólogo, es investigador del Instituto de Psicología de la UAS, docente universitario en grado y posgrado, y pues tiene amplia experiencia en procesos de investigación para comprender los procesos de éxito académico, de desarrollo de los estudiantes y las problemáticas psicosociales y psicoafectivas que les afectan. Bienvenido. Muchas gracias, Betty. Un placer estar con cada uno de ustedes. Y bueno, pues quien les habla, Betty Reyes, también del Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y trabajo en los procesos de acompañamiento a distintos procesos desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Orientación y Psicología. Un gusto pues que puedan compartir con nosotros este espacio que, como ya les señalaba, tiene que ver mucho con la experiencia que hemos venido trabajando y acumulando en los procesos de acompañamiento a adolescentes, a jóvenes y a toda la dinámica de la comunidad educativa. Este encuentro que nosotros estamos realizando, pues forma parte ya de otro ciclo que hemos iniciado, en el cual compartíamos con docentes y orientadores respecto a la orientación vocacional y las problemáticas que veían en sus adolescentes, en sus jóvenes en el contexto escolar. Y además forma parte de un proceso de investigación que va haciendo Joanny respecto a cómo desarrollar proyectos de vida. En tal sentido, ya en un encuentro anterior con docentes y orientadores veíamos cuáles eran esas principales problemáticas. Entonces reflexionábamos cómo esas problemáticas pueden de una u otra forma tener algunos factores que nos ayuden en la prevención. ¿Cuáles son esas principales problemáticas que identificó este equipo de unos 100 docentes? Pues las siguientes. De manera prioritaria, pues el embarazo en adolescentes fue uno de esos riesgos psicosociales que señalan que van afectando la vida de los y las adolescentes y obviamente pues de sus familias, sus procesos de formación académica y de desarrollo, ¿no?, integral. Y como segundo elemento también importante, la violencia intrafamiliar, un factor que afecta, que limita pues los procesos de aprendizaje y el desarrollo psicoafectivo en general de los y las estudiantes. Otros que también aparecen con mucha relevancia fueron el consumo de sustancias y ello, vinculado a ello, pues otros elementos de riesgo que están en relación con eso, es como la deserción escolar, que aunque es un riesgo académico, muchas de las causas están vinculadas justamente con estos riesgos psicosociales, como el embarazo, el consumo de sustancias, la violencia, las pandillas,
la delincuencia. Hay una serie de factores que alrededor de los estudiantes y en el contexto en que se desenvuelven pueden convertirse en factores de riesgo que no les permitan tener pues, una claridad en su futuro, en su proyecto y que le limiten la conclusión de sus estudios. Y así aparecían otros riesgos también que fueron señalando, como no tener plan de vida, que puede llevarla a abandono en sus estudios, la violencia en sus distintas manifestaciones y otros que son condiciones más de carácter personal, pero que están vinculados con esos sistemas en los que se desenvuelve el estudiante, como tener una baja autoestima, el uso o acceso constante a las redes sociales sin el debido control o regulación de estos. De ahí también a tener una familia con bajos niveles educativos, el tener, el, el estar expuestos a músicas o a distintos escenarios agresivos y también pues el inicio temprano de relaciones sexuales. Todos estos como una serie de riesgos que se encuentran en el contexto social, en el contexto familiar y desde el contexto individual. Entonces, esos riesgos psicosociales, sentido general, vamos a mirar cómo la literatura científica va ayudando a identificar qué estrategias se pueden desarrollar desde el contexto escolar, con quiénes vincularnos y vamos de manera precisa a valorar entonces qué ha venido señalando la literatura respecto a la orientación vocacional, a los procesos de orientación, acompañamiento a un proyecto de vida respecto a la prevención de estos riesgos psicosociales. Para esto el doctor Carlos Suero pues, nos va a explicar qué ha pasado, qué señalan algunos estudios al respecto. Sí, muchas gracias. Es un placer por estar compartiendo con ustedes acerca de esta temática. Antes de iniciar, quisiera decir que realmente en el proceso de búsqueda de las diferentes investigaciones, nos pudimos dar cuenta de que hay un nicho con relación a la investigación en esta temática, porque realmente los estudios no son tan abundantes y algunos están centrados más desde un punto de vista vamos a decirlo así, cualitativo. Sin embargo, sí hay estudios muy interesantes que nos apuntan a cómo la orientación vocacional y el proyecto de vida pueden servir como factores de protección ante los riesgos psicosociales. Entonces, así pasamos a ver algunos de los estudios. Uno de los estudios fue realizado por Gutiérrez y Martínez en el 2018 en Colombia, que tenía como tema estructuración del proyecto de vida como herramienta para la prevención de riesgos sociales en los adolescentes. Entonces, los principales objetivos que tenía esta investigación era contribuir a la estructuración de proyectos de vidas para la prevención de factores de riesgo psicosociales. Entonces, la metodología utilizada fue una metodología de trabajo social de grupo y tuvo 10 intervenciones con los diferentes grupos. Y dentro de los principales resultados podemos ver que que pudieron estructurar proyectos de vida de manera clara y con estrategias realizables. Y también que tuvo un diseño de una página web que pudiera replicar el proceso. Entonces vimos que fue bien exitoso ese estudio. Tenemos también otro estudio que fue realizado por Garcés Delgado y colaboradores en España en el 2020. Y el tema era de proyectos de vidas en adolescentes en riesgo de exclusión social. Entonces, ¿cuál era el principal objetivo de este estudio? Analizar el proceso de configuración de los proyectos de vida en adolescentes en riesgo de exclusión social. Este estudio estuvo basado en estudios de casos, es decir, 6 casos se estudiaron y contó con una metodología mixta para la investigación. Dentro de los principales resultados estuvieron que hubieron dificultades para proyectar un futuro al margen de los contextos de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los contextos de exclusión fueron determinantes a la hora de poder proyectar o elaborar un proyecto de vida, por lo cual nos indica que los contextos son bien importantes para poder tener éxito en el proyecto de vida. Y también estuvo la incapacidad de generar pensamientos y conductas asertivas para lograr las metas. Igualmente, de nuevo,
podemos decir que entonces los jóvenes que se encuentran en contextos de exclusión tienen dificultades para poder plantearse metas asertivas en su proyecto de vida, por lo cual nos indica que el trabajar con la orientación vocacional y proyecto de vida puede ser un factor de protector y un factor que puede ayudar a los jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social. Bueno, y tenemos también el programa de orientación vocacional para prevenir la deserción estudiantil desarrollado por Torres en 2022 en Perú, cuyo principal objetivo fue diseñar un programa de orientación vocacional para prevenir la deserción estudiantil. La metodología que ellos utilizaron fue una metodología de investigación aplicada, eh, con un modelo descriptivo transversal, y participaron 46 estudiantes del nivel superior. Entonces, los principales resultados fue que los intereses vocacionales de los jóvenes los han conducido a valorar la importancia de la orientación vocacional. Es decir, ellos han podido ver un valor agregado de la orientación vocacional en función de sus intereses vocacionales. Y también que la importancia del autoconocimiento y la personalidad, es decir, estas variables individuales, cómo contribuyen, cómo son importantes en el momento de poder estructurar un proyecto de vida y también de orientar la vocación. A la medida que se conocen más y tienen un mejor conocimiento de su personalidad, pueden estructurarlo mejor. Bueno, y por último tenemos el estudio de una orientación vocacional efectiva como un factor protector en el desarrollo vocacional. Eh, Fue realizada por Álvarez y Mestre en el 2020. El principal objetivo de esta investigación fue desarrollar una síntesis crítica de la literatura científica relacionada con la prevención de la angustia vocacional y utilizó una metodología documental de revisión narrativa. Dentro del principal resultados o hallazgos de este estudio fue que estos hallazgos destacan el papel protector del autoconcepto y de la autoestima, de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, del proyecto de vida, del control emocional, del autocontrol, de la tolerancia a la frustración, de la percepción de la autoeficacia y de las habilidades sociales y resiliencia. Es decir, todas esas habilidades individuales, emocionales, contextuales, juegan un papel protector en cuanto a el proyecto de vida y la orientación vocacional. Lo que nos lleva, es decir, a concluir que trabajando estas variables individuales se puede lograr un mejor desarrollo en cuanto a la orientación vocacional y en cuanto al proyecto de vida, de manera que puede ser un factor protector para los jóvenes al momento de, ¿verdad? Ingresar a su carrera y tener otros desarrollos más adelante en su vida. Entonces, a grandes rasgos, estos son los principales estudios que podemos vincular con la importancia del trabajo de la orientación vocacional y del proyecto de vida como factor de protector en los jóvenes. Podemos ver los resultados que fueron resultados positivos. Todavía vamos a decirlo así que hay oportunidades de seguir investigando en el área y de poder demostrar otros aspectos que pueden contribuir a un exitoso proyecto de vida y orientación vocacional. Entonces, doctor Carlos, ya estos estudios nos vienen señalando que la orientación vocacional es un proceso amplio, ¿no? Porque va a implicar, como usted señala, pues el trabajar con variables personales y las mismas, estas variables como la autoestima, la toma de decisiones, esa conciencia y regulación emocional, forman parte de un proceso desde el cual se va a poder ayudar a que a partir de la comprensión de sus habilidades, de la percepción de autoeficacia, pues puedan tener una mejor aproximación hacia un proyecto de vida. Y nos desafía realmente, como usted señala, en cuanto a poder contar con esos escenarios que desde el contexto escolar, que favorezcan el desarrollar estrategias de esta naturaleza. Entonces, en contextos como el de la República Dominicana, donde tenemos distintas situaciones de vulnerabilidad evidenciadas en los distintos informes, ¿no? En las distintas investigaciones y el, pues palpables, cómo afectan a adolescentes y jóvenes, esta se puede convertir en una interesante estrategia de apoyo y que ya en el transcurso pues de este espacio vamos a tener la oportunidad de ir conociendo en qué consiste la orientación vocacional, sus distintas dimensiones y cómo entonces podemos lograr
esto que ya estos estudios nos vienen señalando. Pues justamente en ese sentido, doctor, nosotros en ese espacio previo que ya señalamos con docentes y orientadores, tuvimos la oportunidad de ir dialogando con ellos sobre sus propias experiencias en orientación vocacional y algunos hallazgos interesantes que llaman la atención, pues son los siguientes. El 88% señalaba que había vivido procesos de orientación vocacional en la escuela o en la universidad. Es decir, que la mayor parte de estas personas encuestadas pues habían tenido algún tipo de experiencia, habían participado de espacios guiados, ¿no? A nivel institucional respecto a la orientación vocacional. Pero llamaba mucho la atención que el 70% estaba concentrada en una orientación más profesional, que es la que se brinda desde las universidades, y que solo el 25% señalaba que lo había vivido desde la escuela. Eso llama mucho la atención porque justamente es el momento donde se encuentran los adolescentes en el contexto escolar. Ya cuando llegan a la universidad, pues son adultos, adultos jóvenes. Solo un 18% señalaba que por orientadores en el contexto escolar, 3% por líderes religiosos y un 12% por otras personas. Entonces llama mucho la atención que esa concentración puede estar más vinculada en la orientación vocacional desde el espacio profesional en la universidad. También llama la atención que actualmente ya profesionales que están en el ámbito educativo, algunos en el contexto universitario, otros en la escuela, pues nos explican que 59% tenía un proyecto de vida activo, ¿no? Desde el que guían sus acciones, pero el 39% tenía algunas metas, no un proyecto estructurado, sino algunas metas, que ya veremos si forma parte de este proyecto de vida, y un 2% no tenía proyecto de vida. Es interesante que cada quien tenga metas, pero quizás solo la meta sin la estructura, sin el conocimiento de sí, pues puede estar limitado. O sea, parte de lo que sería como desafíos, ¿no? Que podemos valorar. Y el resultado que más nos llamaba la atención es que el 91% señalaba que su vida sería diferente de haber tenido una experiencia temprana de orientación vocacional. Entonces, la experiencia de orientación vocacional puede ayudar, como ya usted señalaba, en la toma de decisiones, puede ayudar en el conocimiento de sí, puede ayudar en la organización y planeación del futuro en distintos ámbitos, ¿no? En el familiar, en el profesional, mi salud, cómo me cuido, cómo es mi relación con otros, cómo gestiono la vida, las distintas situaciones. Entonces, es realmente, digo que preocupante, llama la atención. Pienso que esto como fue algo breve con personas que estaban justamente en estos procesos de sensibilización y de conocimiento de la orientación vocacional, pues es limitado. Hay que hacer procesos de investigación de esta naturaleza y como lo que está haciendo la maestra Joan. Sin embargo, el tener esta mirada de personas que están formando a otros, 91% señalar que su vida sería distinta, que tendrían, ¿no?, otras elecciones, entonces nos sitúa en la importancia de tener procesos, ¿no?, de orientación vocacional desde el contexto escolar. Y de ahí seguir promoviendo escenarios de este tipo de reflexión, de diálogo, de comprensión y luego algunas estrategias definidas desde los tomadores de decisiones en los centros educativos públicos y privados es importante. Y ahí ya quisiéramos entonces hablar un poquito de en qué consiste esta orientación vocacional, que ya los estudios refieren su importancia y que las personas pues nos revelan, evidencia que de haber vivido estos procesos y ser acompañados, pues tendrían elecciones distintas a las que han realizado en su vida actual. Así que interesante que podamos conocer un poco de la orientación vocacional. ¿Qué es esto de orientación vocacional, doctor Carlos? Bien, muy bien, doctora Betty. Realmente, sí, como usted acaba de mencionar, realmente podemos ver que como resultado de ese acercamiento, que aunque ha sido un sondeo, mostró la importancia, la relevancia que dan los diferentes actores a la orientación vocacional, a la necesidad de tener un proceso temprano de orientación vocacional. Y bueno, eso realmente, vamos a decirlo así, se relaciona o también va en el mismo sentido de las investigaciones presentadas. Y por eso, bueno,
nos animamos a ver entonces qué es la orientación vocacional de manera, ¿verdad? Vamos a decirlo así, un poco general, pero vamos a abordar algunos de los aspectos de la orientación vocacional. Lo primero que podemos ver es decir que la orientación vocacional es la estrategia que conjuga diferentes procesos destinados a favorecer que el estudiantado pueda valorarse a sí mismo, sus competencias, talentos, contextos, posibilidades y limitaciones a fin de construir y llevar a cabo un proyecto de vida satisfactorio que responda a sus necesidades e intereses en correspondencia con su contexto sociocultural. Si nos situamos en esta definición, podemos ver que el elemento, los elementos, vamos a decirlo así, trascendentes, es que primeramente la orientación vocacional es una estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que se tiene que planear de antemano y se tiene que planear con unos propósitos. ¿Cuál es ese principal propósito? Bueno, lograr que los estudiantes puedan ser conscientes, puedan valorarse a sí mismos y puedan ser conscientes de las competencias, talentos, habilidades y también limitaciones que poseen. Porque muchas veces esa conciencia no se logra de manera automática, sino que hay que propiciar ese espacio de reflexión, de valoración, para poder así entonces articular un proyecto de vida y un desarrollo vocacional a futuro. Entonces, lo principal en cuanto a la orientación vocacional, podemos ver también que la orientación vocacional es una estrategia fundamental para la prevención de los riesgos psicosociales. Y ahí va de la mano con la propuesta, ¿verdad?, que estamos haciendo al abordar este tema, que la orientación vocacional puede ayudar y puede contribuir a la prevención de los riesgos psicosociales, porque trabajando las dimensiones y los diferentes aspectos que trabajamos en la orientación vocacional, podemos lograr reducir o disminuir esos riesgos psicosociales que están presentes en sus contextos en donde se desenvuelven los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la orientación vocacional? Bueno, primeramente podemos ver que la orientación vocacional se basa en lo que son principios que son fundamentales en cuanto a su desarrollo. Y dentro de estos principios podemos encontrar el principio de prevención. Eh, la orientación vocacional busca prevenir, es decir, busca actuar antes de que se presenten las situaciones que van a causar los problemas, antes de que se presenten los riesgos psicosociales, antes de que se presenten las situaciones que tienen que enfrentar los jóvenes. Es decir, es una estrategia de trabajar con antelación. También tiene el principio de desarrollo, en el cual se centra en que los individuos van, vamos a decirlo así, atravesando por diferentes estadios a nivel de desarrollo, en el cual tienen tienen habilidades, tienen competencias, pero también tienen otras vulnerabilidades que hay que atender. En cada estadio, en cada edad, hay procesos importantes que tenemos que atender. Entonces, la orientación vocacional toma en cuenta estos procesos dependiendo de la edad. Es decir, aunque es una estrategia que se debe trabajar desde bien temprano, es decir, toma en cuenta la característica de cada población, de cada estadio, para potenciar su desarrollo. También el principio de intervención social o global, que lo que quiere decir es que se refiere que la intervención es una intervención no solamente pensada para un contexto, es decir, no solamente es una intervención en el contexto escolar o en el contexto individual, sino también en el contexto familiar, en el contexto comunitario del estudiante, porque sabemos que como proceso, el desarrollo y también la orientación vocacional es un proceso holístico que no está vinculado con solamente un aspecto o la dimensión del individuo, sino que esa intervención tiene que ser global. Se interviene a través de la orientación vocacional, pero como se interviene, ahí se trabajan las diferentes esferas, tanto la individual, la escolar, la social, la familiar y profesional, etcétera. Y también el principio de que es una participación, es participativa, es decir, la orientación vocacional como estrategia es participativa. ¿Por qué? Porque toma en cuenta los principales actores que son los estudiantes, pero también los diferentes actores que intervienen en el proceso, como los maestros, como la familia, amigos, todos los actores que intervienen y que están relacionados con el individuo. Entonces es una participación que se da y los estudiantes tienen eh, por decirlo así, tienen la voz y votos, tienen la parte preponderante en su proyecto de vida, en su desarrollo vocacional,
en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus actitudes y lo que ellos quisieran desarrollar. Entonces, también como estrategia la orientación vocacional prioriza las necesidades y los contextos, es decir, centra en las necesidades que presentan los estudiantes, pero no solamente las necesidades, sino también en potenciar las fortalezas que tiene el estudiante. Pero también, como habíamos mencionado, los diferentes contextos son importantes para abordar e intervenir en función de la orientación vocacional. ¿Por qué? Porque en el contexto escolar se abordan ciertas necesidades y ciertos temas que están vinculados con el desarrollo escolar y las actitudes académicas. Sin embargo, en la familia se trabajan los aspectos que tienen que ver con lo relacional, con la dinámica familiar, con el apoyo de los padres, etcétera. Es decir, cada contexto se trabaja en función de las necesidades que puedan presentar los estudiantes. También prioriza una actitud reflexiva, porque como mencionamos anteriormente, se debe propiciar la reflexión, porque bien sabemos que muchas veces el conocimiento no es suficiente para lograr cambios de actitudes en las personas. Entonces muchas veces podemos brindar el conocimiento y no lograr un cambio significativo, pero cuando logramos que la persona reflexione y se hace de manera vivencial, reflexiona sobre sus intereses, sobre sus habilidades, sobre sus actitudes, qué me gustaría hacer, qué pasaría si yo tomo tal y tal decisión. Es decir, esa reflexión nos lleva a un campo en el que se puede lograr un cambio más profundo y significativo del estudiante. También está la orientación vocacional, prioriza la escolaridad. Es decir, principalmente la escolaridad por ser el contexto que permite un contexto protector en el que permite que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades, intereses, actitudes. Por eso se prioriza la escolaridad, porque sabemos que hay conocimientos, que hay habilidades que los estudiantes deben desarrollar que están conectadas, vinculadas con el proceso de escolaridad. Entonces, por eso se piensa, aunque no se ve solamente en un proceso solamente vinculado a lo escolar, se toman en cuenta también otros contextos, pero se prioriza la escolaridad por ser un factor de protección bien importante en la vida de los adolescentes. Entonces también es procesual, es continua y es sistémica. Como habíamos dicho, la orientación vocacional es un proceso, no es algo que se desarrolla solamente en un momento puntual, cuando los jóvenes quizás están en secundaria o cuando vaya a hacer la transición a la carrera, a lo profesional, no, es algo que debe iniciar desde los estadios más tempranos de la escolaridad y de la formación del individuo y se va desarrollando en los diferentes aspectos. Es continuo porque no hay una interrupción, siempre se va encadenando y se va trabajando de manera gradual y de manera creciente. Y a nivel sistémico porque interviene en todos los aspectos, los diferentes sistemas, vamos a decirlo así, sería un punto de vista ecológico en los diferentes ecosistemas del individuo y contexto del individuo para poder articular un proceso que esté vinculado a todo el entorno de los individuos. Entonces, ya a grandes rasgos podemos ver que la orientación vocacional tiene tres dimensiones que son bien importantes cada una. Tenemos la dimensión académica educativa, que como mencionamos anteriormente, está vinculado con todo lo que tiene que ver con el contexto escolar, con el desarrollo escolar, el desarrollo de las actitudes académicas de los estudiantes, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus competencias, que de alguna manera van a contribuir a que él pueda vincularse con su proyecto de vida desde eh, eh, desde una forma más, vamos a decirlo así, favorable al poder tener esos elementos trabajados. Si uno estudiante puede tener un, un interés vocacional, puede tener ciertas actitudes, pero es necesario que también vaya fortaleciendo las actitudes académicas que le van a garantizar o le van a ayudar a poder tener éxito en ese interés vocacional. Entonces está también la dimensión personal social, que tiene que ver con todos los aspectos individuales
del estudiante, es decir, tanto a nivel de sus habilidades, su personalidad, sus intereses, aspectos motivacionales, aspectos también, em, vamos a decirlo así, de procesos psicológicos básicos que van a ayudarlo también a poder articular un proyecto de vida mucho más eficiente. Y bueno, a nivel profesional, ocupacional, que no es la menos importante, pero sí es aquella que ya, vamos a decirlo así, tiene lugar cuando se han desarrollado eh, las otras dimensiones. Sí, claro, esa dimensión no es que solamente se trabaja en un momento puntual del desarrollo del individuo, no, se viene trabajando desde el inicio, pero al final lo que se busca con la orientación vocacional es que los jóvenes puedan vincularse de manera exitosa con su proyecto de vida profesional y ocupacional. Es decir, que le puedan ayudar a tener éxito en la vida, que le puedan llevar a seguir su etapa formativa más allá de que terminen los estudios preuniversitarios. Entonces, como vemos, todas esas dimensiones se vinculan una a la otra para poder culminar con lo que es un proyecto de vida y una orientación vocacional exitosa en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, podemos ver que son bien necesarias y que es un proceso reflexivo, que es un proceso que tiene que ser intencional, y por eso es que la importancia de articular una estrategia que pueda ayudar y pueda beneficiar a los jóvenes para poder servir como un factor protector frente a los riesgos psicosociales que se le presentan en la vida. Muchas gracias al maestro Carlos, qué bueno que ha compartido con nosotros todo lo que es la orientación vocacional. Y yo sí quisiera rescatar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Y es que usted señalaba cómo la orientación vocacional se realiza a lo largo de toda la escolaridad, cuando a veces uno ve que están como muy concentradas en un momento concreto, que es en la secundaria. Me parece muy interesante eso de que usted decía que es gradual, que es sistemática, cómo va ayudando entonces que una etapa y la otra pues puedan irse vinculando, ¿no? Si yo tengo desde el nivel inicial, están trabajando conmigo estos procesos, obviamente voy a tener mayor claridad en la vida y asumirme, ¿no? Saber quién soy. Usted hablaba de la personalidad, de la toma de decisiones, pero del conocimiento de sí mismo, ¿no? Y aquí nos presentaba cómo este proceso de orientación vocacional tiene distintas dimensiones y cómo no solo basta con decir me gusta tal cosa, ¿no? Me gusta tal carrera. Hay que mirar quién soy, hay que mirar mi contexto, mis fortalezas, mis aptitudes, pero tampoco eso me limita, ¿no? Si veo que tengo unas limitaciones, yo quiero estudiar ingeniería y tengo unas limitaciones en matemáticas o en esas áreas, entonces lo que debo hacer es fortalecerla, pero desde esta dimensión personal social, pues ya también tengo conciencia de quién soy, de mis habilidades, ¿no? Y en lo académico, de mis aptitudes, y es un proceso más comprensivo. Además también el asunto de que es participativa, porque en muchas ocasiones también pues vamos haciendo lo que vemos a nuestros padres, a nuestras familias, y o a partir de lo que nos dicen nuestros docentes que nos ayudan a construir nuestro autoconcepto. Entonces, qué bueno que ellos puedan formar parte del proceso y vemos que lo de la dimensión profesional ocupacional es uno de los elementos, pero no es el único elemento. Que ha sido como muy clarificador el poder comprender mejor lo que es la orientación vocacional como estrategia. Y así se convierte en un factor protector, ¿no? Si no solo se aplica alguna prueba y se dan unos resultados para que la gente elija su carrera, sino que es procesual. Entendemos que realmente es una muy interesante estrategia y pues vamos a conocer ahora como plato fuerte, un poco ya desde la vivencia y la experiencia, a partir de todo esto que ya nos sustenta la teoría, el cómo desde los procesos mismos a nivel escolar es posible desarrollar la orientación vocacional. Y vamos entonces a conocer resultados de un proceso de investigación que ha venido dando resultados en el trabajo pues con adolescentes y jóvenes y para ello entonces la maestra Joanny nos va a explicar desde qué perspectiva se ha venido trabajando y un poco nos va a ayudar ahora de manera más vivencial, como ya decía el maestro Carlos, a comprender la orientación vocacional. Adelante. Vamos a escuchar.
escuchar a la maestra Giovanni a ver ahí. Bien, Joanne Polanco de este lado, a partir ya de las experiencias, la parte teórica que nos ha presentado el maestro Carlos y también los datos que nos han señalado y también pues la maestra Betty Reyes. Vamos a partir ahora de un proceso práctico de proyecto de vida estoy realizando a partir de la tesis doctoral de las tutorías como medio de acompañamiento para la realización del proyecto de vida en los estudiantes del nivel secundario. Lo que vamos a ver aquí es parte de un proceso de intervención, de trabajo y de diálogo con los estudiantes, con las orientadoras, con la comunidad educativa. Entonces, a partir de esa experiencia que tuvimos, pues se diseñó un programa que llamado Dibujando el Mapa de mis Sueños. Entonces, el mapa de mis sueños es de alguna manera el que nos va trazando esas dimensiones que ya nos hablaba el maestro Carlos y que también nos enfatizaba la maestra Betty. En cada una de esas dimensiones ahora la vamos a ir viendo de una manera más concreta desde la realidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Porque algo importante que ya ambos decían es ver la orientación vocacional como un camino. La orientación vocacional no se puede ver como un momento puntual en la vida de una persona en la que voy a elegir una profesión, no. Tiene que verse como algo más allá, que no tenga que ver solamente con lo profesional, porque la vida misma no es solo una dimensión, tiene muchas dimensiones. Entonces, la orientación vocacional abarca todo lo que somos y todas las dimensiones de nuestra vida. Y con esto, pues vamos haciendo y dibujando, pues ese mapa de los sueños, que es lo que le vamos a presentar ahora a través de esta propuesta concreta. Aquí hay una frase, ¿verdad?, de Abraham Maslow que dice, no podemos hacer una elección sabia para nuestra vida a menos que nos atrevamos a escuchar a nuestro sí mismo cada momento. Es decir, que para nosotros poder hacer también un buen proceso de orientación vocacional, de poder hacer nuestro proyecto de vida, tenemos que hacer silencio, tenemos que buscar espacio también para encontrarnos con nosotros mismos, para nosotros conocernos, para nosotros explorar la persona que soy. Es un proceso de conocimiento constante también de la propia vida. Entonces es importante que nos quedemos como con esa frase. Es una elección sabia de encontrarnos con nosotros mismos. Eso es también un proyecto de vida según a partir de esta teoría de Abraham Maslow. Entonces, aquí tenemos parte de lo que pudiéramos llamar de la introducción en el proyecto, porque tiene varias fases que vamos a ir desglosando. El primero es como esa parte de motivación, qué es lo que a mí me motiva en la vida, qué es lo que a mí me llama la atención, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades. Entonces, hago un proceso de conocimiento y esto pues lo vamos haciendo a través de diferentes ejercicios con los estudiantes, en lo que ellos pueden ir descubriendo cuáles son sus valores realmente, qué es lo que hay dentro de mí que me hace ser esa persona que soy, que me identifica, que dice, mira, Betty es una persona creativa, ¿m? Carlos es una persona muy responsable. Entonces ahí vemos como nuestro talento, nuestras habilidades, nos vamos definiendo, ¿eh? Y entonces es cuando nosotros pues, podemos decir que el proyecto de vida se convierte en la brújula. Es lo que nosotros nos va guiando, es lo que nos va llevando hacia la realización concreta de todo lo que nosotros queremos llegar a ser en nuestra vida, hacia dónde debemos ir y qué debemos hacer. Entonces es importante también este símbolo de la brújula, porque la brújula nos va identificando, nos va diciendo hacia dónde debes ir, ¿sí? No cómo, pero sí nos dice hacia dónde. Ahora el cómo lo voy describiendo yo en ese proceso que es parte de lo que yo quiero ser y en ese también pues buscar ayuda, buscar personas que nos orienten, personas clave que nosotros conozcamos y hayamos visto que realmente están haciendo un camino de proyecto de vida, porque como bien señalábamos en la encuesta hoy,
perdón, en la encuesta anteriormente, veíamos estos profesionales como decían que el 91% si hubiese recibido orientación vocacional, cómo su vida hubiese sido diferente. Entonces, también saber a qué personas vamos a acudir, quién nos puede orientar en la realización de nuestro proyecto de vida, porque no todas las personas lo pueden hacer. Hay que partir de una experiencia, de una vivencia y de un camino hecho, de un camino recorrido, para que alguien pueda hacerse como acompañante o caminante dentro de ese mismo proceso conmigo. Entonces, aquí hay un ejercicio que hacemos con los estudiantes en el que vamos describiendo. Primero le invitamos a dibujar un árbol y a escribir en ese árbol cuáles son sus principales valores. O sea, la lealtad, la sinceridad, la fidelidad, la responsabilidad, ¿qué realmente lo caracteriza a ellos? ¿Qué es un valor para ti? ¿Sí? El valor es lo esencial en la persona, es lo que es tu ser. Es lo que dice, bueno, es que fulana es alegre, o sea, es que fulana es una persona comprometida. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a esa persona, tú ves esos valores. Entonces, los valores no es decir yo los tengo de labios, con palabras, es que se nos muestran en la vivencia, en la persona, en lo que tú, en tus acciones. Tus acciones dicen cuáles son tus valores. O sea, los valores no se tienen que describir mucho, no se tienen que verbalizar mucho. Son las acciones lo que van diciendo cuáles son tus valores, lo que te va definiendo como persona. Entonces lo invitamos a ello a hacer ese ejercicio. Aquí presentamos entonces la fase de la construcción de ese proyecto de vida. Aquí nosotros la dividimos como en dos partes que pudiéramos llamar las fortalezas y los aspectos a mejorar. Entonces, en estas dos primeras fases, nosotros vemos las preocupaciones y vemos aquí las soluciones. Nosotros hacemos un ejercicio con los estudiantes en el que los invitamos a ver qué es lo que le preocupa a ellos, qué te preocupa de tu vida, qué es lo que más te preocupa de tu vida hoy. Y en base a esa lista de preocupaciones que ellos van a colocar, entonces le invitamos a que coloquen las posibles soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que tú puedes dar a, a esas situaciones en las que tú te encuentras? Eso que te preocupa. Es un balance entre lo que yo quiero ser, o sea, y lo que soy. Entonces, es ver realmente eso. Entonces, lo invitamos a ellos a que ellos vayan describiendo cuáles son esas preocupaciones, esos miedos, que hagan una lista. A partir de esa lista que ellos colocan, entonces ahí vamos viendo, como vemos aquí en la tabla. Un ejemplo de eso, por ejemplo, no tengo recursos para ir a la universidad, entonces, ajá, pero no tienes recursos. Vamos a ver, ¿cuál sería como el miedo que tú tendrías? Entonces, ahí podríamos, hay un ejemplo que dice, bueno, pues no conseguir el dinero. Un hipotético ejemplo podría ser este, ¿no? Y una solución, bueno, pues gestionar un trabajo que me permita a medio tiempo, pues generar unos ingresos para yo continuar con mis estudios. Entonces, es como ir viendo cuáles son esas posibilidades que se me presentan en la vida, porque a veces los estudiantes o las personas quizás no vemos posibilidades, vemos la situación, vemos la preocupación, pero no vemos qué podemos hacer, qué más hay o qué talentos yo tengo que me puedan ayudar de manera intermedia a lograr eso que yo quiero a largo plazo. Entonces, como ir utilizando mis propios recursos para yo ir generando toda esa dinámica que me puede favorecer en la realización de mi proyecto de vida. Entonces, es ayudarlo a ellos, a que vean que ellos pueden gestionar su propia vida a partir de sus propios recursos, que son sus talentos, sus habilidades y sus valores. Luego pasamos entonces a otra fase que es los sueños. Entonces, después de ver cómo ese contexto en el que yo estoy, la realidad en la que yo me encuentro, la situación quizás económica que puede afectar la realización misma de ese proyecto de vida, entonces invitamos aquí y motivamos a los jóvenes a soñar. Entonces, aquí le pasamos unos papelitos donde ellos puedan escribir en forma de nubecita, puedan escribir cuáles son sus deseos. ¿Eh? ¿Qué es lo que a ti te mueve, aquella cosa que a ti te sale de dentro como para tú cambiar,
para tú creer que hay algo más, hay algo diferente, hay algo que va más allá de ti mismo y que te impulsa como a querer más. ¿Eh? Entonces ahí ellos escriben, les explicamos, ¿verdad? Esa fase de los deseos. Luego entonces viene la fase de esperanza. Ellos escriben también ahí cuáles son sus esperanzas, qué espero, ¿verdad? ¿Qué espero de mí mismo, de mí misma? Entonces ahí colocan esas fuerzas que lo mueven desde el interior, que me mueve desde el interior y desde las mismas expectativas que yo tengo, ¿eh? Para yo lograr eso que quiero. Y los sueños como tal, entonces, esas ideas que tenemos en la cabeza, que llegan, y que pueden ser a veces volátiles, porque pueden venir y se van, ¿verdad? Aquí hacemos como esa diferenciación entre deseos, esperanzas y sueños, que quizás podamos decir, no, pero es que son muy similares, sí, son muy similares, pero cada una en sí mismo es como un motor que mueve hacia la realización del proyecto de vida. Entonces, aquí lo que hacemos es concretizar con ellos e ir viendo realmente cuáles son tus deseos. Define tus deseos. ¿Qué es aquello que tú ambicionas ser? Que tú quieres ser, porque lo que te va a mover desde dentro es lo que te va a impulsar a lograr lo que quieres ser. Bien, vamos entonces ahora a la tercera fase, que ya es el diseño de mi proyecto de vida. Ya pasamos la primera fase, que era ver cómo me encuentro, la parte de contextual, cómo estoy, con qué cuento. La segunda era ver qué es lo que a mí me mueve, esos sueños, deseos y esperanza. Entonces, en base a todo eso, viene la tercera fase, que ya es el diseño del proyecto de vida. Entonces, vamos a ver aquí cuáles pudieran ser esas ideas prometedoras. Ya las vamos a tomar de esos deseos, sueños y esperanzas que ellos redactaron. Vamos a ir viendo cuáles serían como aquellas ideas prometedoras, que entonces convertiríamos en indicadores concretos para que ellos puedan ir señalizando qué van a hacer, qué pasos concretos van a ir dando para la realización de su proyecto de vida. Las actividades van a surgir de las preocupaciones que vimos, en la que fuimos viendo los miedos, las soluciones. Entonces ahí vamos a ir viendo qué cosas concretas vamos a hacer a partir de las soluciones que ellos identificaron. Todo es un proceso en el que es la misma persona que lo va haciendo y va viendo cómo es el proceso y los resultados que va viendo en su propia vida. Es una dinámica como muy interesante porque viendo lo interno y lo externo a la vez. ¿Sí? Es ir viendo lo que yo tengo, pero también lo que voy viendo también hacia afuera, hacia afuera. Bien, entonces aquí ya vamos también concretizando en otra parte del proyecto de vida, en la que vamos ya concretizando también esa parte de ver pues las actividades como ya planteábamos ayer, anteriormente, y vamos concretizando aquí hay un ejemplo de lo que podríamos ver en las actividades. Por ejemplo, definir a lo que me voy a dedicar en la vida, o la profesión, o el trabajo, ¿verdad que sí? Entonces ya la idea prometedora de esto sería, por ejemplo, finalizando mis estudios secundarias, o sea, finalizarlo en el tiempo estipulado. Esos son de alguna manera esos pequeños indicadores, pero que son metas también, o sea, me voy poniendo como esas metas que me van ayudando a, ¿sí? Anteriormente nos decía Betty, es importante tener metas, ajá, pero tenemos que saber qué vamos a hacer con esas metas, no solo es tener unas metas sueltas, es concretizando, es como hilando, hilvanando esa cadena de indicadores, de acciones, de actividades, de sueños y deseos que nosotros queremos para ir armando ese proyecto de vida de cada persona, de cada uno de nosotros. Entonces, otra idea prometedora podría ser estudiando en medicina y luego especializarme, por ejemplo, en pediatría. El compromiso sería dedicar al menos 3 horas para estudiar diarias. Entonces, ya vamos viendo con los estudiantes qué cosas vamos a ir haciendo concretamente para yo ir visibilizando eso que yo vi en las actividades, en mis soluciones, pero que también vi en mis sueños, deseos y esperanzas. Leer cada día también sobre temas de medicina. Entonces ya vamos como llevando al estudiante a concretizar, ajá, mira, esto es lo que tú vas a hacer, sí, pero para tú lograr esto, tú necesitas hacer esto.
Entonces ya ellos van viendo y visualizando ese proyecto de vida. Y la última fase, ya sería como el destino, el propósito de vida, ella como ir viendo aquí, ajá, ya yo tengo ese cuadro armado de lo que es mi proyecto de vida, pero ¿qué voy a hacer con todo eso? ¿Qué más voy a hacer? Porque el proyecto de vida no se queda en mí. El proyecto de vida va más allá. Tiene que llevarnos a más. Tiene que llevarnos a concretizar en servicios concretos a la comunidad, a otras personas. Porque si no, el proyecto de vida pierde un poco del sentido también. Entonces, parte de lo que es el proyecto de vida es descubrir realmente cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi misión y cuál es mi visión. A partir de todo esto, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí vamos viendo esas dimensiones de la personalidad que ya habíamos visto anteriormente, para que ellos puedan, a través de algunas frases, ir concretizando en lo que pudiera ser como ese proyecto de vida, esa frase que pudiera como concretizar todo lo que ellos son y lo que quieren ser. Bien. Entonces, aquí ya concluimos, ¿verdad? También a modo un poco de conclusión, todo el tema de lo que es el proyecto de vida, es ver el proyecto de vida como un objetivo claro, unas metas y unos sueños a lograr. Esto es parte de lo que son las dimensiones, aquí ya concretizamos en un cuadrito que nos va especificando ya lo que sería como más concreto nuestro proyecto de vida, los propósitos, las dimensiones de nuestra vida para ir colocando en base a cada una de las dimensiones de nuestra vida, pues esos valores que queremos vivir, cómo lo vamos a hacer, las metas que nos vamos nosotros también a colocar, porque son importantes las metas, ellas nos van ayudando, y entonces tendremos que tener metas que son intermedias, metas que son inmediatas y metas que son también pues a largo plazo, porque un proyecto de vida no está diseñado para un año, no está diseñado para 2 años, es la vida, por eso se llama proyecto de vida. ¿Sí? Entonces, es esto. Entonces ahí establecemos como unos tiempos para que pudiéramos pues ellos evidenciar qué tiempo necesitarían para ir concretizando cada una de esas acciones. Y luego entonces ya vendría como una parte de cierre de todo ese proceso que hacemos con ellos, en lo que hacemos una fase pues de evaluación, evaluar qué aprendimos, a qué nos llevó todo eso, a qué nos compromete, porque puede ser que haya estudiantes que hayan llevado muy bien todo el proceso, pero haya estudiantes que ameriten que volvamos con ellos a las fases anteriores para poder ayudarlos quizás a entender alguna situación personal que no le está ayudando a avanzar o aclarar o alguna barrera en su proceso mismo de aprendizaje que puede estar impidiendo que él avance en la realización de su proyecto de vida. Bien, entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Giovanni. Qué interesante esta propuesta y muchas más, ¿no? Que se puede, que ya sabemos que en el desarrollo mismo y las inquietudes de los estudiantes, me imagino, nos han ido ayudando a que pueda fortalecerse. Es una estrategia donde vemos que todas esas dimensiones que ya dialogaba el maestro Carlos, que nos presentaba, están presentes porque hay un momento, ¿no? De conocimiento de mí mismo, de valorar hacia dónde voy, qué quiero, qué me gusta y de introspección muy fuerte. Se logra con los estudiantes hacer esa introspección. Sí, sí, lo hemos logrado hacer el proceso. Hay estudiantes que hay que irlo llevando a ese proceso, pero desde la experiencia vivida hemos entendido que si no hay esa experiencia de contacto personal, de dedicarte como ese espacio para ti, no hay forma de tú poder hacer y concretizar el proyecto de vida. Podemos hacer quizás planeaciones cortas de lo que queremos o visualizaciones, pero es que es un proyecto de vida, va más allá de esos aspectos o de un simple mapa de los sueños, o sea, va mucho más porque es que abarca todo lo que somos como personas.
Y ahí veíamos, usted señalaba, ¿no? Los aspectos, el aspecto físico, cómo me veo ahora en este momento, algo que le preocupa mucho a los adolescentes, cómo me veo a 5 años, cómo me veo a 10 años. Y que aunque esto no es estático, porque también uno se va replanteando las metas, se va replanteando los sueños a lo largo de la vida, pero ya me sitúan, me hacen irme más allá del aquí y el ahora, que a veces los adolescentes están más centrados en su etapa, en su momento, en su vida, y puede haber algo de egocentrismo y quizás no mirar ese otro escenario. O también ese aspecto social que se valora aquí y esa disposición, ¿no?, al servicio de los demás y de las demás. Un proyecto que compromete, de hecho ayudaría a solucionar muchos problemas sociales que tenemos cuando tú te ves en la relación con los otros. Incluso la vida espiritual también. Muy interesante que toca como al ser de manera integral. Eh, y bueno, qué bueno que les están haciendo estos procesos con los adolescentes y que es parte de la orientación vocacional, ¿no? Esta estrategia de manera concreta formaría parte de uno de los ciclos o de los momentos en los que ya se ha venido desarrollando con los estudiantes, pues toda la dinámica de la orientación vocacional. Así es. Bueno, pues algunas recomendaciones finales ya de nuestra parte para seguir como fortaleciendo los procesos de orientación vocacional desde la escuela, que son fundamentales y ya el diálogo que hemos tenido nos ha ido ayudando. Espero que de verdad ya estén mirando cosas interesantes y que surjan siempre nuevas inquietudes para poder desde los centros educativos y desde los espacios universitarios fortalecer y favorecer procesos de orientación vocacional. Entonces, entre ellos, ¿no?, una comunicación abierta. En la escuela y en los espacios formativos hay que fomentar ambientes de confianza, donde los estudiantes pues puedan expresar sus inquietudes, sus metas. Ya decían ustedes que es importante saber a quiénes expresarles, pero que tengan esa posibilidad, porque si luego tengo muchas inquietudes y no sé con quién hablar, las preocupaciones, miedos, temores o dudas respecto a lo que quiero o a lo que me está pasando o a cómo me siento con respecto a mí mismo, se me va a dificultar posteriormente cualquier tipo de decisión. Entonces, favorecer esa comunicación abierta en la que sientan niños, niñas y adolescentes que independientemente de sus inquietudes la pueden expresar, les va a ayudar a que puedan tener un ambiente que realmente les autoafirme y les permita tener confianza en el mundo y en la gente, que es tan difícil, ¿no? Luego, ese autoconocimiento. Es importante siempre ayudar a los estudiantes de manera realista. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos habilidades, intereses, valores y tenemos situaciones que nos desafían, oportunidades de mejoras, limitaciones. Y parte de ese proceso de evaluación, parte de ese proceso de acompañamiento es ayudarme a reconocerlo. Quizás no solo desde el que otro me lo diga, sino desde ir integrando procesos reflexivos en la escuela, ese poder hacer que los estudiantes tengan conciencia emocional. ¿Qué va pasando conmigo frente a distintas situaciones y escenarios? ¿Qué emociones afloran? ¿Qué sentimientos? Ayuda mucho en la comprensión de cómo yo gestiono las problemáticas que se me presentan y a comprenderme, a conocerme más y a poder comprender en qué momentos realmente requiero apoyo, en qué momento necesito como un espacio más de soledad o de diálogo conmigo misma. El autoconocimiento es vital para poder hacer incluso procesos metacognitivos respecto a las asignaciones escolares y asimismo entonces va a ser respecto pues a todas las decisiones vitales. El hecho de tener distintas oportunidades, ¿no?, que los estudiantes pues puedan conocer para el ámbito profesional y el desarrollo comunitario, social, que puedan entender cómo hay una amplia gama de carreras profesionales, técnicas a nivel superior, que hay oportunidades de desarrollo, de emprendimiento, que hay distintos estilos de vida, que hay gente que decide trabajar de forma vocacional por el mundo o irse a alguna institución y dar su tiempo, su servicio. Esa posibilidad de explorar
de no quedarme con lo tradicional o con lo que está en mi entorno, que puede ser una opción también, pero que no es la única opción. Y mucho más en este mundo tan cambiante y donde tenemos tanto acceso a la información, tanto acceso a poder dialogar con otras culturas. Los niños, niñas y adolescentes también necesitan esa exposición acompañada, porque uno de los problemas es cuando están expuestos pero solos, que no logran tener con quién dialogar. Y si nosotros planificamos es una estrategia de orientación vocacional, esos escenarios donde puedan tener diálogos, incluso virtuales, ¿no? De esta naturaleza, con estudiantes de otros contextos o con personas de otros lugares que puedan compartirles por qué a nivel cultural realizan determinadas actividades distintas a las nuestras. Y o desde el mismo entorno en que se encuentran personas que han tenido éxito o que han fracasado y que han tenido que levantarse con mucho esfuerzo, que han sido resilientes en un determinado escenario. Todo eso son posibilidades que si se planifican y generamos el proceso de autorreflexión y de diálogo, pues abren y amplifican, ¿no? Que una de las funciones de la escuela, una función amplificadora. Tengo este contexto, y aquí, por ejemplo, en nuestro país que tenemos el enfoque sociocrítico, desde ese modelo constructivista, miro mi contexto, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué otras oportunidades de manera crítica pues puedo analizar? Luego también, a pesar de tener todas estas estrategias, y como ya Joanny nos señalaba, esos espacios grupales, también es básico tener asesoramientos individualizados. Hay estudiantes que van a necesitar un acompañamiento y las tutorías, las mentorías van a servir para eso, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y las metas que puedan tener. Desde la experiencia en la escuela no ve que a veces un estudiante quiere un acompañamiento porque en su familia es posible que estén esperando algo con careto de él o de ella a nivel profesional o a nivel personal. Y quizás esta persona siente que no lo logra, que no tiene esas expectativas y empieza estudiantes con muchas situaciones de ansiedad porque, por ejemplo, no logran cumplir con la expectativa social que tiene la familia con respecto a la calificación, a una vida deportiva o algo en concreto. Y eso es parte de mi ser, de lo vocacional. O padres preocupados porque ellos pertenecen a determinados grupos que los padres no están de acuerdo. Entonces, a veces hay que hacer ese asesoramiento y, como ya muy bien señalaban antes, desde esta posibilidad de participación que tiene la orientación vocacional, pues ese asesoramiento individualizado puede tocar también a la familia. Y ya dicho de muchas maneras, esta construcción del proyecto de vida, ayudar a los estudiantes a tener un plan de vida a largo plazo que incluya metas educativas. Se retrasa muchísimo el inicio y bueno, lo van diciendo los estudios, ayuda mucho a retrasar, por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales o ayuda a tener mayor afrontamiento frente a una situación de consumo de sustancias o frente a una conducta de riesgo que pueda poner en peligro mi vida. O sea, se convierte en un elemento protector frente a la presión de grupo y lo veíamos, autoconocimiento, toma de decisiones, ya las investigaciones nos lo van señalando. Entonces, es importante. Plan de vida que incluye aspectos profesionales, educativos y personales. En las escuelas se hacen, por ejemplo, esos procesos de orientación vocacional para ayudar a un estudiante de un ciclo a otro a seleccionar salidas optativas o modalidades formativas en el nivel secundario. Pero hay que mirar de manera más integral. Metas realistas, obviamente. Y ya aquí señalaba a Joanny, por ejemplo, que hay que hablar de compromisos, de metas en el tiempo y de actividades en función de las mismas. Y ese proyecto de vida implica ese autoconocimiento que ya ha salido muchas veces, quién soy yo, mi misión, mi visión, mis valores, cuáles amenazas hay en los contextos donde están, cuáles oportunidades hay, qué estrategias voy a realizar, cuáles son mis fortalezas y debilidades, cómo puedo gestionar todo esto para lograr aquello que me he planteado y qué hago también frente a la incertidumbre de los cambios, porque el mundo cambia. Fuimos en una pandemia y cambiaron muchas formas incluso de relacionarnos, de estudiar, de dialogar, y se abrieron oportunidades a escenarios como este de manera reiterada. Entonces, ante esos cambios también y ante esos miedos que me genera el futuro, ¿qué hacer? Parte de lo que se aborda desde la orientación vocacional. Entonces, ahí sería proporcionar esos recursos,
siempre hay que mirar que podemos contar con materiales. Yo sé, recursos diseñados, tienen las escuelas, tienen el Ministerio de Educación, las investigaciones que nos refería el maestro Carlos, van presentando instrumentos, van presentando pruebas, por ejemplo, de aptitudes, de intereses, herramientas en línea para los estudiantes, sitios web que tienen programas. Entonces hay que ir mirando todo esto que existe, explorándolo, mirar también esos programas ya basados en evidencia que permitan hacer procesos de orientación vocacional efectivos. Y como no perder de vista esa mirada de intervención global y hacer alianzas con la comunidad. Es importante establecer colaboraciones con instituciones, con empresas, con organizaciones comunitarias. Por ejemplo, los chicos de secundaria van a las universidades, pero ¿qué tal también si dialogamos con la junta de vecinos? ¿Qué tal también si dialogamos con las instituciones de la comunidad que apoyan, que sirven, que orientan, que los chicos puedan tener experiencias prácticas que les den esa posibilidad? Y bueno, siempre un seguimiento y un apoyo continuo a los estudiantes en todo este proceso van a ser fundamental. Bueno, ya si hay alguna otra cuestión que añadir, nosotros estamos realmente muy agradecidos de participar de esta Noche Iberoamericana de los Investigadores en este espacio de socialización de la orientación vocacional como factor de protección ante las problemáticas psicosociales de adolescentes y jóvenes dominicanos. Agradecemos a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura esta oportunidad de estar compartiendo estas experiencias y estos procesos con ustedes. Así que si la maestra Joanny y el maestro Carlos tienen algo más que agregar. No, muchas gracias. Igualmente honrados de poder participar en este espacio de socialización de tan interesante estrategia. Esperamos que haya sido, ¿verdad?, de su agrado y nada, gracias por la oportunidad de participar. Muy agradecida también de la oportunidad, al igual que mis compañeros, y motivar también a la sociedad, a este tipo de organismos como la OEI, pues a crear este tipo de programas y también favorecer este tipo de propuestas para continuar ayudando a los estudiantes, a la sociedad misma en la realización de sus proyectos de vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Un gusto y hasta la próxima.